Bien, chiquillos, desde ahora estamos grabando. Hoy día vamos a ver la segunda parte y la última parte de la unidad de rotación que se refieren a los movimientos circulares parte 2 y en específico a la dinámica rotacional. Es decir, vamos a ver movimientos circulares que no son uniformes, es decir, vamos a ver movimientos circulares uniformemente acelerados y otro tipo de magnitudes que se relacionan con las fuerzas que actúan sobre los cuerpos que se rotan. Entonces, estos son los conceptos que vamos a mirar. Vamos a ver el concepto de aceleración tangencial, el concepto de aceleración angular. Después vamos a ver lo que es un momento de inercia. Vamos a pasar un poquito por la cinética de rotación. Y después, finalmente, lo más importante es la cantidad de movimiento angular, que siempre lo preguntan, y su conservación. Entonces, lo primero es decirnos, en todos los movimientos que nosotros habíamos visto antes, nosotros habíamos tenido que la rapidez tangencial era constante, pero la velocidad tangencial cambiaba y por lo tanto existía una aceleración que nosotros llamamos central. Lo que no pasaba, ¿cierto? Que en un MCU, como para ir recordando, en un MCU que es un movimiento circular, nosotros teníamos que el módulo de la velocidad era constante en un MCU. Y en este caso le informo que no va a ser así. Ahora nosotros podemos estudiar movimientos circulares uniformes acelerados en el que el módulo de la velocidad no es constante. Es decir, vamos a tener no constante. Vamos a tener una aceleración. Aparte de la central, vamos a tener una aceleración que se llama aceleración tangencial, que se encarga de aumentar o disminuir el módulo de la aceleración, el módulo de la velocidad tangencial. Entonces, esta es una aceleración tal como nosotros la conocemos. Se determina, ¿cierto? Tiene la misma dirección que el vector velocidad, solamente cambia el sentido si es que, dependiendo de si el cuerpo va yendo más rápido o va yendo más lento. ¿Ya? Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si el objeto cada vez está rotando más rápido, en este caso el vector aceleración tangencial es coincidente con el vector velocidad tangencial. Pero si el cuerpo va disminuyendo su velocidad, el vector aceleración tangencial es contrario. Ojo, tiene la misma dirección que el vector velocidad, pero es contrario. Es decir, el cuerpo, entre comillas, la rotación va frenando. ¿Ya? Ustedes no lo van a calcular, ya porque se calcula como cuánto es la variación de velocidad en el tiempo, y eso es un poco difícil de determinar en movimientos circulares. Ya, pero esto se calcula como una aceleración común y corriente. Y también se mide en metros sobre segundo cuadrado. El otro concepto que quiero mirarles es que ahora vamos a tener dos aceleraciones. Vamos a tener una aceleración que está cambiando la dirección y el sentido de la velocidad, y vamos a tener una aceleración que está cambiando el módulo de la velocidad. Por lo tanto, vamos a tener una aceleración total. Esta aceleración total corresponde a la suma de las dos aceleraciones, es decir, la suma de la aceleración centrípeta más la suma de la aceleración tangencial. Y por lo tanto, eso nos va a dar nos va a dar la aceleración total. Entonces, el vector velocidad tangencial, su módulo lo cambia la aceleración tangencial, pero la dirección y el sentido lo cambia la aceleración centrípeta. Por lo tanto, los vectores de cada aceleración nosotros los podemos sumar. Ahora que nosotros sabemos que existe una aceleración tangencial, significa que el cuerpo va cada vez a rotar más rápido. Ya no rota a rapidez constante. Eso implica que la velocidad angular también va a estar aumentando, porque si aumenta la rapidez tangencial, también tiene que aumentar omega. Porque se acuerdan que omega, que la rapidez tangencial, tiene que ser igual a la rapidez dividido en el radio. Entonces, si la rapidez va aumentando, omega también lo tiene que hacer en la misma proporción, dado que el radio es constante. Entonces, vamos a crear una nueva aceleración que nosotros vamos a llamar aceleración angular.
y es la que aumenta el módulo de la velocidad angular. Su dirección depende, obviamente, si aumenta o disminuye el módulo de la velocidad angular. Es decir, si la velocidad angular va aumentando, el vector aceleración angular va en la misma dirección y sentido que el vector de velocidad angular. En cambio, si el cuerpo va disminuyendo su rotación, es decir, si va frenándose, nosotros vamos a tener que el vector aceleración angular va a ir contrario al vector al vector velocidad angular. ¿Ya? Entonces, hagamos una práctica como para determinar todos los vectores que nos interesan. ¿Ya? Voy a ponerle algunos casos. Entonces, digamos, como para ver si estamos captando, control C, vamos a tener dos objetos que rotan. Y vamos a tener que estos objetos rotan en este sentido. Este está rotando en este sentido. Y este está rotando. Ups, me equivoqué. Y digamos que este rota al revés. Este es el centro de la circunferencia. Este es el centro de la circunferencia. Entonces, digamos que acá este cuerpo se está, vamos a ponerle, frenando. Este cuerpo se está frenando. Sí. Y este cuerpo se está acelerando. Acelerando. Ya. Entonces, acá nos van a pedir que determinemos varias cosas, que dibujemos los vectores. Entonces, los primeros vectores que quiero que les voy a pedir, en negro va a ser el vector velocidad tangencial, ¿sí? El vector digamos, aceleración tangencial, el vector, vamos a pedir el vector velocidad angular, y el último va a ser el vector aceleración angular. Y pongámosle un código de colores para diferenciarlo. Digamos que el primero va a ser, no sé, pongámosle, no sé, el primero va a ser negro, el segundo va a ser azul, el tercero va a ser morado y el cuarto va a ser naranja. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer acá, chiquillos, vamos a determinar cómo lucen todos los vectores cuando el cuerpo está rotando en este punto. Bien. Necesito que me ayuden ahora. ¿Ya? Chiquillos, si quieren, si alguien puede rayar la pizarra, ¿alguien me puede ayudar hacia qué sentido estar apuntando los vectores de velocidad tangencial en cada caso? Igual esto es más difícil de dibujar porque justo el vector velocidad tangencial, en este caso, como estamos viendo que este es un plano horizontal, mira, perfecto la baña. Mira, increíble. Y ya, ¿y en el otro? ¿Y en el otro caso, chiquillos? En el de la izquierda. Mira, Ivania está dibujando varios vectores. Ya. Perfecto. Ya, entonces miren. Lo que voy a hacer ahora va a ser dibujarlos yo un poco más bonito. Acá, en este caso, el vector velocidad tangencial
como bien predijo, está apuntando en esta dirección. Está apuntando, a ver, mejor lo voy a dibujar así. Va como adentro. Va. Mejor lo voy a dibujar en este punto, como para que se vea mejor. El vector velocidad tangencial va a ir hacia acá, en esta dirección. En esta dirección va a ir hacia acá, en esta dirección va a ir hacia acá, etc. ¿Se entiende? Lo voy a dejar en ese punto porque justo el punto que elegí era medio complicado. En cambio, en este vector, acá el vector velocidad tangencial apunta en este caso hacia el otro lado. Es decir, hacia acá. ¿Sí? Bien, ahora nos vamos con la aceleración tangencial. En este caso, como el cuerpo va frenando, el vector aceleración tangencial es contrario a la velocidad. Entonces, en este caso, el vector velocidad aceleración tangencial iría contrario. Y en este caso, como el cuerpo está acelerando, van en el mismo sentido. Es decir, son de esa forma. ¿Ya? Entonces, eso está más o menos sencillo de sacar. Pero veamos ahora otra cosa. ¿El vector velocidad angular de este apunta hacia arriba o hacia abajo? Ahora esto es más fácil de decir, hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? ¿Alguien dice otra cosa, chiquillos? ¿O todos estamos de acuerdo? Ya, perfecto. Sí, es antihorario y por lo tanto sube. Por lo tanto, apunta hacia arriba el vector velocidad angular. Y en este caso, obviamente, tiene que ser el contrario. Tiene que apuntar hacia abajo. Ya, y en el primer caso, ¿hacia dónde estaría apuntando el vector de aceleración angular? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Lo voy a dibujar acá yo. El vector de aceleración angular, ¿hacia dónde estaría apuntando si se está frenando el cuerpo? Si el cuerpo se está frenando, ¿tiene que ser del mismo sentido que el vector de velocidad o tiene que ser contrario? Ahí Seba dijo algo. Sí, exacto, tiene que ser contrario. Y mira, ahí la Millaray y no sé quién más rayó. Pero mira, ellos pusieron la flechita, qué lindo. Y en este caso, cuando el cuerpo está acelerando, ¿hacia dónde tendría que apuntar el vector aceleración angular? ¿En el arriba o hacia abajo? Ahí Seba puso su propuesta. Mira, ahí están intentando hacer flechas. Ya, pero hay varias propuestas ahí. Gracias, chiquillos. Qué interactivo esto. Ya. ¿Pueden borrar su flechita los que puedan? Como para no poner tanto caos. Ya, gracias. Entonces, realmente apunta hacia allá. Porque como está acelerando, tanto este vector de acá como este vector de acá se tienen que apoyar entre los dos. Por lo tanto, tienen que ir al mismo sentido. ¿Se entiende, no, chiquillos? ¿Dudas con esto? ¿Cómo dibujar los vectores? Esto es como si ustedes más o menos saben estos conceptos, después va a ser mucho más fácil. Hay poco cálculo con esto. Los cálculos vienen más adelante. ¿Ya? Bien. Me avisan si tienen dudas, chiquillos. Ahora vamos a pasar al PowerPoint de nuevo. Entonces, ahora, la relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular viene dada también por la misma relación. Ustedes se acuerdan que la velocidad tangencial
nosotros la podíamos calcular como la velocidad angular por el radio. Así mismito nosotros podemos relacionar esto, ¿sí? Que la aceleración tangencial tiene que ser a la aceleración angular multiplicada por el radio. Eventualmente, si alguien quiere, podemos ver esa derivación, aunque yo siento que no es tan necesaria. Entonces, si alguien lo quiere anotar, que la aceleración tangencial tiene que ser igual a el radio por eso, por la aceleración angular. Entonces, una vez vistos esos conceptos, vamos a establecer un poco qué es la dinámica de rotación. ¿Cuándo nosotros vamos a tener un MCUA? ¿Sí? Es difícil. Pero vamos a acordarnos de MRU. MRU implica velocidad constante, y la velocidad constante implicaba aceleración cero. ¿Sí? Implicaba aceleración cero. Y si la aceleración es cero, ¿cuánto era la fuerza? ¿Alguien se acuerda, chiquillos? Cero. Perfecto. ¿Ya? ¿Ya? Y nosotros cuando nos pasábamos, ¿cierto?, al MRUA, es decir, cuando introducíamos la aceleración, entonces ya no teníamos que la velocidad no constante. Esto implicaba que la aceleración era constante, no nula, ¿sí? Es decir, que no era cero. Y esto implicaba que teníamos una fuerza que era constante. ¿Sí? Eso teníamos cuando teníamos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, lo interesante es que nos vamos a pasar a estos casos, nos vamos a pasar al caso en el que nosotros vamos a tener, en vez de un MRU, vamos a tener un MCU. Y en este caso, el módulo de la velocidad era constante, es decir, rapidez constante. La aceleración tangencial, ojo, no la centrípeta, era cero. Y esto implicaba que el torque era cero. Es decir, acá nosotros no estamos pasando de todas estas cosas. Cuando el torque es cero, nosotros vamos a tener un MCU. Es decir, un movimiento que no tiene aceleración tangencial, y tenemos todo esto. Aceleración tangencial cero, ojo, también implica aceleración tangencial cero, ojo, también implica aceleración angular cero, ¿ya? Por la relación que existe entre ellas. Lo voy a poner más abajo acá. Entonces, cuando nosotros nos vamos a pasar a un movimiento circular uniformemente acelerado, vamos a tener que el módulo de la velocidad no va a ser constante, ¿sí? Es decir, bueno, acá arriba, de nuevo también, en el MCU, aparte de la velocidad que era constante, omega, voy a ponerle acá, esa W de omega de velocidad angular también lo era, ¿sí? Entonces, si se fijan, todo va teniendo relación, solamente que en MCU vamos añadiendo las magnitudes angulares, ¿sí? Entonces acá en un MCU vamos a tener que la velocidad no es constante, entonces vamos a tener que la aceleración tangencial es no nula, y nosotros vamos a tener un torque no nulo, es decir, un torque constante. Y lo mismo le va a pasar a omega. Ahora, omega no es constante, y esto implica aceleración angular no nula. Es decir, tenemos más o menos como lo mismo, pero solamente que en los movimientos circulares introducimos las magnitudes angulares. Entonces, cuando nosotros tenemos un torque, es decir, cuando no estamos en equilibrio, nosotros vamos a tener esta aceleración. ¿Dudas con esto, chicos? Es bien importante tener como este esquema claro en la cabeza, porque en especial las preguntas de concepto nos pueden embarrar un poco. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Hay algún concepto que se les haga especialmente confuso? Ya.
Entonces voy a borrar, chiquillos, y paso. Entonces nos vamos a pasar a este lado. Ahora vamos a hablar de la inercia. La inercia, ¿se acuerdan que cuando nosotros veíamos fuerza, lo primero que nosotros definíamos que era la inercia normal? La inercia normal nosotros teníamos que era la masa, ¿sí? O sea, cuando nosotros no estamos girando, la inercia corresponde a la masa. Entonces, en este caso, la inercia clásicamente corresponde a la masa. En este caso, ahora nosotros vamos a tener que existe una inercia de rotación o momento de inercia. ¿Se acuerdan que la inercia era la propiedad de los cuerpos que se resistía a moverse? Es decir, se resistía a aumentar su velocidad. En este caso vamos a tener que la inercia rotacional, ¿sí? La inercia rotacional se va a referir a un concepto un poco más distinto. Se va a referir a la resistencia a rotar, ¿sí? En este caso, eso va a ser la inercia rotacional. Va a ser la resistencia, va a ser la resistencia que opone el cuerpo para rotar. En dinámica, ¿cierto? Circular, el concepto equivalente, vamos a ver que la inercia va a depender del radio. Y en este caso, el punto más básico de una inercia, en este caso, por ejemplo, si lo que está girando es un objeto con un radio R, o si es un aro completamente delgado, la inercia se calcula como la masa, en este caso, es decir, como la inercia normal, multiplicado por el radio al cuadrado. Esa va a ser nuestra nueva inercia rotacional, ¿sí? O sea, en el caso normal, inercia no rotacional, pongámosle, o inercia normal, la inercia igual a la masa. En este caso, la inercia rotacional, o el momento de inercia, lo vamos a calcular como la inercia normal multiplicada ahora por el radio de giro. Entonces, el momento de inercia depende de la forma del objeto que esté girando. Vamos a ver que no siempre está fácil. Acá están los dos ejemplos que les di. Pero, por ejemplo, en vez si este aro gira en torno a su centro, imagínense que el aro empieza a girar así. Empieza a girar horizontalmente. Ahí la inercia cambia. En específico, la inercia cambia bastante. De hecho, si se fijan, ¿qué le pasó a la inercia? ¿Disminuyó o aumentó? En comparación a la inercia que nosotros teníamos normalmente. Según la fórmula que tenemos ahí abajo. Acá la inercia se calcula como un medio de m r cuadrado. ¿Esta inercia es más grande o más pequeña comparativamente? El Kevin dibujó una flecha. ¿Qué creen? O sea, si nosotros... Ahí la Vania dice que es más grande y el Seba dice que es más pequeña. ¿Ya? Chuta. Acá está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta inercia, si se fijan acá, esta inercia de acá es m r cuadrado y esta inercia acá es un medio de m r cuadrado, como dice la imagen. Entonces, esta inercia es más pequeña. Significa que este objeto rota mucho más fácil que este objeto, ¿sí? Es decir, el giro en torno a este eje es mucho más fácil porque opone menos resistencia para rotar. A eso se refiere. En general, si se fijan, todos los momentos de inercia, por ejemplo, en un cilindro sólido es mr cuadrado. El de una barra, ml cuadrado. El de este, ml cuadrado, pero lo único que va cambiando es el número. Si se fijan, para una esfera, mr cuadrado. En este caso usa 2/5, en este caso se utiliza 1/3, etc. Entonces se van fijando que lo único que va cambiando es el número que va adelante. Este número que va adelante se llama constante de rotación y es un número menor o igual a 1 y que depende del objeto.
Miren acá. No es necesario aprendérselo, ¿ya? Pero sí es necesario conocer algunas cosas, ¿ya? ¿A qué es lo que me refiero? Eh, Déjenme borrar acá. Sí. K será mayor, es decir, la constante de rotación será mayor mientras más lejano esté concentrada la masa del eje de giro. ¿Sí? Eso es como una tendencia que tienen que conocer. Que la inercia va a ser mayor mientras más lejana esté concentrada la masa del eje de giro. Por ejemplo, en este caso de acá, toda la masa está concentrada en el borde. Todo está en el borde. Pero si se fijan, en este caso, yo tengo masa a 1 centímetro, yo tengo masa a 2 centímetros, yo tengo masa a 3 centímetros. Entonces acá yo tengo que la masa está cada vez más cerca del eje de giro. En este caso, si la masa está más cerca del eje de giro, menor va a ser la inercia que tenga este. Entonces, por ejemplo, no sé, si ustedes comparan, por ejemplo, comparen esto también. Este de acá con este de acá. Acá toda la masa está en el borde. Por lo tanto, la inercia es alta. Pero acá la masa, hay masa cerca del centro de giro. No toda la masa está en el borde. Acá hay harta masa centrada en el eje de giro. Entonces esta inercia, obviamente, la inercia de un cilindro sólido es más pequeña que la inercia de un aro. Por lo tanto, este gira más fácil que este de acá. ¿Se entiende, no? Los otros ejemplos es un poco más complicado de analizar. Sí, lo que pasa es que tú tienes que pensar que la masa va a rotar cada vez más fácil si es que está más cerca del centro de giro. Entonces, si la masa está más repartida, va a haber más masa cercana y por lo tanto eso va a facilitar el giro. ¿Ya? Esas son como las tendencias que tenemos que manejar. Bien. Más adelante vamos a ver más ejemplos de esto. Esto de acá no lo pesquen. Estaba ahí porque antes a veces en la universidad se enseñaba esto, pero olvídenlo, así que no importa. Entonces, el momento de inercia, ¿cierto? Es la resistencia que opone la barra, ¿cierto? Eh, por ejemplo, si se fijan, acá está lo mismo que yo dije. Esto está fácil de balancear porque la masa está más cercana a eso, pero por ejemplo, si las masas están más alejadas, es más difícil de balancear. Entonces, depende de la distribución de masa respecto al eje de rotación. Uh-huh. Y acá lo mismo, pues por ejemplo, si ustedes comparan un aro hueco con un aro macizo, el aro macizo va a rodar más, porque el aro macizo, al tener menor inercia, el aro macizo tiene una inercia más baja, y el aro que está hueco tiene una inercia muy alta. Entonces, el aro que es hueco, le cuesta mucho más girar que el aro vacío, por lo mismo. Acá también, las piernas más cortitas, en comparación a las piernas más largas de lo humano, esto se refiere al radio de giro. Acuérdense que la inercia es proporcional al radio al cuadrado. Entonces, mientras más pequeño sea el radio, menor es la inercia de las piernas. Y por lo tanto, los perritos que tienen piernas más cortas que nosotros pueden correr más rápido porque sus patitas tienen inercias más pequeñas que las nuestras. Uh-huh. Hay varios conceptos, cierto, que hay que asimilar porque depende de la masa, depende del radio y depende de la constante K.
Hagamos un pequeño cálculo. La figura muestra una barra que está girando en torno a uno de sus extremos. Sobre la barra se aprecian dos masas iguales P y Q, cada una igual a m cuartos, y se pueden considerar como puntuales. Si la masa P está en una distancia L respecto al punto de giro y la masa Q está en una distancia L medias del punto de giro, entonces el momento de inercia del sistema respecto al punto de giro es, y nos dan, si se fijan, la inercia de la barra. Nos dan la inercia de la barra, y lo único que nosotros tenemos que sumar es la inercia de este punto Q y la inercia de este punto P. Si se acuerdan, la inercia de los objetos concentrados, de los objetos puntuales, es la más fácil de todas. Los objetos puntuales tienen masa mr cuadrado. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos calcular la inercia de manera muy sencilla. La inercia de Q tiene que ser la masa de Q, es decir, m cuartos, multiplicado por el radio de giro al cuadrado. En este caso, Q está a L medios. Entonces, en este caso, tiene que ser L medios al cuadrado. Si se fijan, eso me va a dar, abajo me va a quedar un 4, 4 por 4, 16. Me va a quedar ml cuadrado dividido 16. ¿Sí? Esa va a ser la inercia del objeto Q. La inercia de P va a ser parecido. Va a ser m cuartos multiplicado por el radio. El radio de P es L, por lo tanto esto es solamente L cuadrado. Entonces esta inercia nos va a quedar ml cuadrado cuartos. Y finalmente ahora, para sacar la inercia total del sistema, tenemos que sumar la inercia. ml cuadrado dividido 16 más ml cuadrado sobre 4 más la de la inercia, que es un tercio, en este caso, de ml cuadrado, asumiendo que la masa tiene masa m. ¿Ya? Y chiquillo, ¿alguien me podría hacer ese cálculo? Porque igual está medio largo. ¿Ya? Yo lo voy a intentar hacer acá rapidito. Para sacar cuánto da. A ver. Ah, ya sí, lo sacamos. Sacamos a fracciones limpias. Ya, lo primero de todo voy a factorizar todo por ml cuadrado. Chiquillos, si alguien llega a la respuesta antes que yo, la pone en el chat. Factorizo todo por ml cuadrado. Entonces el primer factor me queda 1 dividido 16 más 1 dividido 4 más 1 dividido 3. ¿Ya? Y esto está difícil. Chuta, ¿qué hago? El mínimo con múltiplo de estos tiene que ser 2. Ya, yo creo que es 48. ¿Sí? 16 por 3, 48. Esto es por 12 y esto es por 16. Entonces esto me va a quedar entonces esto LT esto es la inercia de la barra. No sé por qué puse T. ¿Ya? Eso es la inercia de la barra. No sé por qué le puse una T. Quizá quise poner una B. ¿Ya? Entonces... no, perdón. Esto es inercia total. Olvídalo. Esto es la inercia total. Por lo tanto, la inercia total del sistema
sistema porque nos pide la inercia del sistema. Entonces esto de acá es eso, que la primera, la inercia de Q, más la inercia de P, más la inercia de la barra. 31 sobre 48, Kevin. Le creemos a Kevin. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Porque no alcancé a sumar. ¿Vania se entendió lo que era la inercia total? Ya. ¿Alguien queda con dudas en este ejercicio, chicos? Estos cálculos de inercia los tienen que saber hacer más o menos bien. En la PSU aparecen cajitas o pelotitas. Ustedes tienen que saberse que las pelotitas tienen momento de inercia mr². Eso es lo único que tienen que saber. El resto de los objetos no se tienen que saber la inercia. ¿Ya? No es necesario. Ahora, vamos a aplicar la segunda ley de Newton para la rotación. ¿Se acuerdan que la segunda ley de Newton nos decía que la fuerza era igual a la masa por la aceleración? En este caso, ahora nosotros vamos a tener que el equivalente a la fuerza en la rotación es el torque. El equivalente a la masa en rotación es la inercia. Y el equivalente a la aceleración tiene que ser la aceleración angular. Entonces, todos estamos traduciendo todo el efecto a la rotación. Por lo tanto, vamos a tener que la segunda ley de Newton nos dice a la rotación que el torque neto tiene que ser igual a la inercia multiplicada por la aceleración angular, que es esta ecuación que vemos. Y de esta ecuación se establece que si torque es 0, entonces aceleración angular es 0. ¿Se entiende, no? Este gráfico no sé por qué está acá. Lo voy a obviar. Porque de hecho no nos está sirviendo mucho ahora. Entonces, una fuerza provoca una aceleración lineal. Un torque genera una aceleración angular. Fuerza y aceleración lineal son vectores paralelos y por lo tanto torque y aceleración angular son paralelos y se determinan mediante la regla de la mano derecha. Son también paralelos. La aceleración lineal provoca un cambio en la velocidad lineal, mientras que la aceleración tangencial provoca un cambio en la velocidad angular. Entonces acá tenemos la comparación, movimiento lineal, movimiento rotacional. Esta es la comparación. Nuevamente repetir el equilibrio rotacional. Esto es como ya más sobre la misma marcha. Cuando la suma de los torques es 0, el cuerpo puede estar en reposo o en movimiento circular uniforme. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de la energía cinética de rotación. Vamos a ver que los cuerpos tienen energía cinética lineal, pero también pueden tener energías cinéticas de rotación, porque la energía cinética se asocia al movimiento. Y rotar es una energía cinética. Entonces, por ejemplo, esta pelotita va a tener una velocidad de giro, pero también va a tener una velocidad de caída. Entonces, esta pelotita va a tener dos velocidades. La velocidad cinética de rotación se calcula como un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Cuando un cuerpo parte del reposo, fíjense este ejemplo, parte de su energía potencial se transforma en energía cinética lineal, pero la otra se transforma en energía cinética rotacional. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que la energía cinética va a ser menor. Porque por conservación de energía, nosotros vamos a tener que la energía potencial se transforma toda en energía cinética. Si el objeto no rota, entonces toda la energía potencial se transforma en energía cinética, vamos a ponerle lineal. Pero si el objeto rota, esta energía potencial se tiene que repartir en la energía cinética lineal y también tiene que generar energía cinética rotacional. Por lo tanto, como
ahora tenemos que dividir esta energía en dos partes. La energía cinética lineal va a ser más baja. Y como va a ser más baja, entonces los objetos que ruedan llegan más lentos bajando por una altura. Un segundo. Entonces en esta no dice el rodamiento. Se dice que un objeto está rodando si se desplaza y rota al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, esta pelotita no está rotando. Todos sus puntos van en la misma dirección. Entonces este cuerpo se está trasladando. En cambio, este objeto solo está rotando. Este objeto cuando está rotando, el centro de masa no se mueve, pero sus paredes sí se mueven. Y finalmente, cuando se combina la rotación y la traslación, está el rodamiento. Entonces, cuando nosotros tenemos acá el rodamiento, es que podemos calcularle una energía cinética de rotación. Bien. Si se fijan acá, ¿quién llega primero al suelo? En general van a llegar al suelo primero los objetos que no ruedan. Y finalmente van a ir llegando estos. Si ustedes se acuerdan, el cilindro sólido, la esfera canica, tiene 2/5 de mr cuadrado. El cilindro sólido era 1/2 de mr cuadrado. ¿Sí? El bote vacío es como un aro el bote vacío. Como el bote vacío es un mr cuadrado, y el aro este también tiene que ser mr cuadrado. Entonces, se fijan, llega más rápido al suelo los que tienen menor inercia. ¿Sí? Porque acuérdense que 1/2 son 0,5 y 2/5 son 0,2. No, 0,4. Entonces las esferas macizas son las que tienen menor inercia. Por lo tanto, llega más rápido. En base a esta ecuación que yo les presenté, ustedes pueden demostrar que la velocidad con la que se llega al suelo depende de esto. Depende de 2GH dividido en 1 más K, donde K es la constante de rotación. Es decir, en este caso, por ejemplo, para la esfera maciza 2/5, para el cilindro sólido es 1/2, para el bote vacío es 1, etc. Ahí ustedes pueden ir demostrando cada cosa. Mira, acá está. Yo les juro que no había leído esta diapositiva, les juro. Me veía por sorpresa, por eso yo había notado lo anterior ahí. ¿Ya? Ahí pueden ver la demostración. No me interesa que se sepa la demostración. Así que ahora vamos a pasar a la última a la última parte, que se trata del movimiento angular. Entonces, nosotros sabíamos que el momentum lineal, ¿sí? El momentum lineal P se definía como la masa de la partícula multiplicada por su velocidad. Entonces nosotros vamos a definir un momentum angular L como el equivalente a la masa, que va a ser la inercia, multiplicado en este caso por la equivalente a la velocidad. En este caso tiene que ser la velocidad angular, omega. Entonces, P representaba la cantidad de movimiento que tenía el objeto, o sea, qué tanto movimiento tenía. Y L va a representar la cantidad de rotación que tiene ese objeto. Entonces, vamos a ver que, si ustedes se acuerdan, una fuerza causaba un cambio en el momentum lineal de la partícula. Y por lo tanto, un torque va a causar un cambio en el momentum angular de la partícula. Pero van a haber situaciones súper especiales. Vamos a ver, ¿se acuerdan que cuando nosotros, ¿se acuerdan que en el módulo común estudiaron la conservación del momentum lineal?
¿Y alguien se acuerda cuál era la condición para que el momentum lineal se conservara? Tenía que haber una pequeña condición para que el momentum lineal se conservara. Es decir, que no cambiara. Que no actuaran fuerzas externas, exacto, Vania. Por lo tanto, esto implicaba que la fuerza tenía que ser cero. Si la fuerza era cero, entonces el momentum lineal se conservaba. Y ahora nosotros vamos a hacer lo mismo. Si el torque es cero, es decir, si los torques externos son cero, entonces vamos a tener que el momentum angular se va a conservar. Entonces, ¿cierto? De la misma forma que la cantidad de movimiento se conserva cuando la fuerza es cero, la cantidad de momentum angular también se conserva. Entonces acá surge esta ecuación de acá, que me dice que el momentum angular tiene que ser igual. Entonces acá tenemos esta opción. Y omega y por F. ¿Ya? O sea, la inercia inicial por la velocidad angular inicial tiene que ser igual a la inercia final multiplicada por la velocidad angular final. Y acá les quería hacer una pequeña pregunta. Digamos, por ejemplo, que esta persona le pasa algo chistoso, ¿cierto? Esta persona, digamos, ¿en qué punto tiene más inercia esta persona? ¿Esta persona tiene más inercia acá o tiene más inercia acá? ¿Dónde la inercia es mayor? En el primero. ¿Por qué es más grande la inercia en el primero? Ya, pero una razón física. Porque tiene la masa a los costados, ¿sí? En este caso tiene la masa más lejos del centro, ¿sí? Entonces acuérdense que en este caso, este es el radio de giro. En este caso el radio de giro es R y es largo. Pero en este caso el radio de giro es más pequeño. Y acuérdense que mientras mayor sea el radio de giro, mayor va a ser la inercia. Entonces en este caso tenemos alta inercia y en este caso tenemos baja inercia. Lo que significa que en este caso la velocidad angular tiene que ser baja. Y en este caso la velocidad angular tiene que ser alta. Para que ambos sean iguales. Y es por eso yo creo que todos lo hemos intentado, bueno, no sé si todos, pero por ejemplo las típicas sillas de computador, cuando uno gira, si uno abre los brazos, uno gira más lento, y si uno los cierra, es decir, si uno disminuye el radio de giro, uno va a empezar a rotar más rápido. Entonces en este caso, viene una cosa. Cuando se conserva el momentum angular, la velocidad angular es inversa a la inercia. Acá hay unos comentarios. ¿Qué tiene que ver con FR? ¿Qué es FR, Seba? La fuerza de roce, profe. O sea, lo que pasa con la fuerza de roce, en este caso, bueno, en lo que yo te estoy presentando, nosotros estamos haciendo este tipo de cosas. Nosotros estamos asumiendo que todos los torques externos es cero. Entonces estamos asumiendo que el roce no está actuando. Si el roce empezara a actuar sobre este cuerpo, entonces lo que empezaría a pasar es que el roce haría un torque. Y si el roce hace torque, entonces el momentum angular no se conserva. ¿Sí? No sé si eso responde a tu pregunta de cómo se relaciona el roce con esto. ¿Ya?
Porque esta cosa, este R, chiquillo, este R de acá es el radio de giro. Porque acuérdense que la inercia es igual a M por R cuadrado, bueno, y por la constante, que nosotros no sabemos cuánto es la constante de una persona. Ya es imposible. Ya, pero da lo mismo la constante. No se la tienen que saber ni nada. Entonces, por eso me refería que al radio de giro que era más amplio en el primero que en el segundo. Ok. Bien. Entonces, veamos acá un ejercicio de movimiento circular uniformemente acelerado. En un parque de diversiones, Juan está sentado en el borde de una plataforma que gira libremente con MSU. Si él se arrastra hasta el centro de rotación, entonces, ¿qué le pasa? Entonces voy a hacer acá un pequeño dibujito. Acá está la plataforma. Y Juan está arriba de la plataforma. O sea, Juan forma parte del sistema. Lo que va haciendo Juan es que Juan se va a acercar hacia el centro. ¿Qué es L, Camilo, o qué es I? Ah, L es el momento angular. ¿Sí? Si te fijas, el momento angular L es esto de acá. Entonces, primero que nada, siempre que yo estoy en MCU, me tengo que imaginar que el MCU, el torque es cero. Y si el torque es cero, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa con el momentum angular? ¿El momentum angular se conserva o no se conserva? Se conserva. Entonces, de hecho, me he hecho todas las alternativas que me dicen que cambia. Entonces, lo único que yo tengo que ver es cierto que L es constante. Y ahora, ¿qué es lo que va pasando? ¿W disminuye o W aumenta? Entonces, como L es constante, la inercia por omega tiene que ser constante. Entonces, acuérdense que en este caso la inercia y el momento y la velocidad angular se comportan inversos. Es decir, si aumenta la inercia, disminuye omega, y si disminuye la inercia, aumenta omega. Entonces, tengo que ver qué le pasó, porque ahora me están preguntando cosas acerca de omega. Entonces, ahora quiero que me respondan. ¿Qué le pasó a la inercia cuando Juan se acerca al centro? ¿La inercia disminuye o la inercia aumenta? Juan se está acercando al eje de giro. Ahí dicen que aumenta. ¿Ya? Pero, ojo chiquillos, la inercia, en este caso del sistema, va a ser K por M por R al cuadrado. Y en este caso, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Juan está disminuyendo R. Como R está disminuyendo, o lo mismo que pensarlo, pues ¿se acuerdan que yo les decía que la inercia es mayor mientras más lejos del centro esté? En este caso se está acercando hacia el centro, por lo tanto la inercia es menor. Entonces en este caso, como Juan se está acercando al centro, la inercia disminuye. Y por lo tanto, ¿qué le tiene que pasar a omega? O sea, ¿qué le tiene que pasar a la velocidad angular? ¿Disminuir también, Vania? Aumenta. Ya. Creo que acá hay una idea que no está muy bien clara. ¿Ya? Que es el concepto de proporcionalidad inversa. Exacto.
Y es por... Chiquillos, ¿ustedes saben lo que es una proporción inversa? ¿O quién ha escuchado? ¿Saben lo que es una proporción inversa? Lo que pasa, chiquillos, uno es como la división del otro. Lo otro que nosotros podríamos decir es que, por ejemplo, si yo tengo la magnitud A tiene que ser una constante dividida en la magnitud B. ¿Sí? A eso se refiere el momento de inercia. O sea, una proporción inversa. Lo que implica que la multiplicación tiene que ser constante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, que mi proporción inversa es 5 es a 2, la constante me da 10. Entonces, por ejemplo, si yo aumento el número, no sé, aumento de 5 a 10, ¿cuánto tiene que ser el otro número? El otro número tiene que ser 4, porque fíjense que esto tiene que ser constante. Tiene que darme 10, porque eso es una proporción inversa. Una proporción inversa es que los dos números que son proporcionales tienen que dar una constante. Entonces, en este caso, el número tiene que ser 1. ¿Sí? Porque esa es la cosa de una proporción inversa. Una proporción inversa pasa que si un número, si en este caso, si este número sube, el otro tiene que bajar. ¿Sí? Eso es lo que pasa. En este caso, por ejemplo, si yo hubiera puesto, no sé, este 5 lo bajo a 4. El otro tiene que ser, el otro tiene que ser 10 cuartos para que me dé. 10 cuartos es como 2,5 creo. Esos son 5 medios. El otro tiene que ser 2,5. Entonces, ¿se fijan? El 5 bajó y el 2 subió. Entonces, así se van modulando las proporciones inversas. La proporción inversa en el que dos magnitudes multiplicadas son una constante, es que significa que una de las magnitudes tiene que subir y la otra tiene que bajar si es que alguna de las dos se modifica. Y en este caso, L es I multiplicado por omega. Entonces, en este caso, si I está bajando, omega tiene que subir, debido a la proporción constante, a la proporción inversa que está. Porque el momentum angular se conserva. Como el momentum angular se conserva, este se mantiene constante. ¿Sí? No sé si se entiende un poco la idea. Ay, el Seba me había pedido que lo explicara con el plano. Una proporción inversa, bueno, no sé, pues, tú tienes A acá, B acá, y una proporción inversa va así, donde la multiplicación de cada una de estas cosas es constante. Es decir, si uno sube, el otro baja y viceversa. ¿Ya? Bueno, no sé si eso es lo que quería el Seba, pero... Bien. Ahora ayúdenme con este. Suponga que por algún fenómeno extraño, toda la masa que está acumulada en el interior de la Tierra se repartiera en la superficie, formando una esfera vacía en su interior. ¿Cuál sería la nueva duración de un nuevo día en este caso? Ahí la Vania dice mayor que 24 y el Seba dice lo mismo. ¿Por qué? Justifique su respuesta. Justifique su respuesta. O cuando el profe dice, de lo que leyó, ¿qué entendió usted? Ya, pero ¿por qué va a reducir la velocidad de giro de la Tierra?
una razón física. Menos masa cerca del punto medio. ¿Ya? Exacto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es que en este caso, como la masa va a estar más alejada del punto medio, la inercia aumenta. Entonces, como la inercia aumenta, la inercia sube, lo que le tiene que pasar a la velocidad angular tiene que bajar. Entonces la Tierra va a rotar más lento. Como la Tierra rota más lento, entonces el nuevo día va a durar más que 24 horas. ¿A qué te refieres con punto medio igual torque? Seba, ¿puedes explicarte? Creo que no te entendí bien. No, pues sí, el punto medio igual el centro de la esfera. Y en el punto medio no se hace torque. Es por eso, o sea, si tú acercas la masa, entre comillas, es como si la masa no estuviera haciendo torque. Si te alejas, en este caso, el torque que hay que hacer es mayor. Pero ahí estamos relacionando cosas, porque la inercia no tiene que ver con el torque realmente. La inercia tiene que ver qué tan difícil o qué tan fácil es rotar. Entonces lo podrías ver que si tú estás más alejado, que si tú estás más alejado del centro, va a ser más difícil hacerlo rotar porque entre comillas tendrías que hacer un torque mayor. Así lo podrías pensar, Seba. No sé si te ayuda eso. Entonces finalmente acá hay una tabla comparativa que nosotros, cierto, teníamos la posición, desplazamiento angular, velocidad lineal, velocidad angular, aceleración lineal, aceleración angular, inercia lineal, inercia de rotación, fuerza, torque, cantidad de movimiento lineal, cantidad de momento angular, energía cinética lineal, energía cinética angular. MRU, fuerza cero, aceleración cero, velocidad constante. MCU, torque cero, aceleración angular cero, omega constante. ¿Ya? Este es un buen resumen de las cosas que nosotros más o menos tenemos que estudiar. Bien, con esto, ya al final de la clase, o sea, al final de la parte teórica, entonces, fíjense, nos quedan 6 minutos para terminar. Entonces les pregunto a ustedes. Sí, de hecho subí el PPT. Chiquillos, Vania está en el Classroom. Si no, te mando el código al tiro. Para que. Porque en el Classroom voy subiendo, ya subí los 3 PPT. Sí, ya están todos. Si necesitas, te mando el código. Ah, ya no tienes el código. Ya te lo mando al tiro. Si alguien lo tiene a mano, me lo manda más rápido. Mientras yo lo copio. Ya, ese es el código Baña. A ese Classroom te tienes que unir y ahí van a estar todos los PowerPoint subidos. Sí, ¿no? Y de hecho pueden repetir la clase y me avisan, po, ¿ya? Bien, cosas que podemos hacer, chiquillos. Entonces, ¿quieren hacer un par de ejercicios de esta última materia? Porque después de esto... No, todavía no la subo. Lo que pasa es que esta clase estaba para hacer la guía 1, po. Entonces, después de esta clase le íbamos a subir las respuestas. Pero no sé si quieren que hagamos ejercicios de esta guía o que les mande la respuesta nomás. Porque después vamos a tener la clase de revisión del control. ¿Ya? Entonces, miren, más o menos como les digo, ¿cuál era el plan? Ya, hagamos un par. Hagamos de esta última materia que es como lo más difícil. Hagamos un par y después les subo la respuesta al final. ¿Les parece? Los que se tengan que ir ya, chiquillos, pueden irse. Pero, antes de que se vayan. Antes de que se vayan, chiquillos,
Ya. El control se los voy a subir en PDF y se los voy a subir en Forms. ¿Ya? Igual, chiquillos, intenten contestar el formulario. Lo van a tener en PDF, pero intenten contestar el formulario porque así sabemos cómo andan. Ya, así sabemos que sí, que, no sé, pues identificamos si alguien anda débil, entonces le podemos, no sé, hacer como, quizá al grupo que le cueste un poco más, podemos hacer un poco de sesión extra, enfatizar un poco más cosas, etcétera. Entonces, me gustaría saber sus resultados, ¿ya? Si no quieren, no es obligación, ¿ya? Así que voy a hacer los ejercicios y el control lo subiré después de clase. Todo después de clase. Entonces, ya. Esto es la guía de rotación. Ah, chuta. Perdón, chiquillos, este es el control. Ignórenlo. Esta es la guía. Ya. Entonces vamos a hacer los ejercicios de MSU. O sea, de esta última clase. Entonces, por ejemplo, la 16. Un patinador olímpico rota con sus brazos extendidos horizontalmente. Es decir, así. ¿Sí? Está girando de esta forma. Con rapidez angular constante. Si en estas circunstancias el patinador recoge sus brazos y los coloca junto a su cuerpo, su rapidez angular aumenta. Este fenómeno se debe que al que patinador, ¿qué le pasa? Entonces, ¿por qué aumenta la velocidad angular? Eso es lo que nos están preguntando. Ayúdenme con esto. ¿Qué es lo que creen en la galería? Ya, disminuye ahí. Baja la inercia porque concentra su masa en el centro. Ya. Reduce su radio, es lo mismo. Ya, entonces disminuye su momento de inercia. Entonces, ¿en qué me ayuda eso? Descarto dos alternativas, porque los de la PCU son pillos, entonces no puedo descartar tanto. Entonces, ¿aumenta su momentum angular, conserva su momentum angular o disminuye su momentum angular? ¿Qué le pasará al patinador? ¿Qué le pasa al momento angular? ¿Aumenta, se conserva o disminuye? Ja, ja, ja. Casi, chiquillos. Casi. Fíjense, lo que es inverso es I con omega. ¿Sí? I con omega es inverso. Porque L es constante. ¿Por qué I y omega son inversos? Porque el momento angular es constante. Entonces, como la inercia bajó, omega subió para mantener el constante. En este caso, él está asumiendo el papel, en el ejemplo que estaba dando, el papel de 10. ¿Pero se entiende, chiquillos? ¿O no? ¿O alguien está muy confundido? Ya. Entonces, miren. Voy a hacer un ejemplo numérico. Digamos que el patinador, no sé, el radio de sus brazos es, no sé, 2. ¿Sí? El radio de sus brazos es 2. Su masa, no sé, es 3. Voy a hacer números fáciles. Y su velocidad angular es 5. ¿Sí? Y digamos que cuando el patinador disminuyó su radio de giro, ahora sus brazos están a 1 metro de su radio de giro. ¿Sí? Su masa sigue siendo 3. Y ahora su velocidad angular cambió. Y de hecho subió. ¿Ya? Entonces esto pasa porque el momentum angular se conserva, porque no hay fuerza. Nadie le hace fuerza al patinador, nadie lo está empujando. Entonces, como nadie está haciéndole torque al patinador, entonces el momentum angular se conserva. Entonces el momentum angular inicial tiene que ser la masa, 3, por el radio al cuadrado, en este caso
4. ¿Sí? Esto es la inercia. Esto entre paréntesis es la inercia. Voy a ignorarla acá, chiquillos, ya, porque no es mi objetivo hacer los cálculos con saber cuál es el eje, cuál es la K de giro, da lo mismo. Esto es la masa por el radio al cuadrado, multiplicado por la velocidad angular. ¿Sí? Porque acuérdense que L es igual a la inercia, que esto está cumpliendo el papel de inercia, multiplicado por omega. ¿Ya? Entonces eso nos va a dar 3 por 4, 12, eso nos va a dar 60. ¿Ya? Es el momentum angular total. Y el momentum angular final también tiene que ser 60. ¿Sí? Porque se conserva. Porque nadie le hizo torque al patinador. Entonces esto tiene que ser igual a la inercia del patinador. La inercia del patinador ahora es 3 multiplicado por su radio de giro, que es 1, y 1 al cuadrado es 1, multiplicada por su nueva omega. Si se fijan, ahora la inercia es 1, o sea, la inercia es 3. Antes la inercia era 12. ¿Sí? Antes la inercia era 12, ahora la inercia es 3. Entonces, para que me siga dando el resultado 60, porque los 60 se están conservando, omega tuvo que aumentar. ¿A cuánto tuvo que aumentar omega? A 20, ¿cierto? Porque 3 por 20 es 60. A eso me refiero que como disminuyó I, aumentó omega. Esto es porque el momento angular se conserva, porque el 60 se tiene que conservar. No sé si se entiende, chiquillos. ¿Se entiende mejor acá? ¿O a alguien le queda alguna duda? Ya. Exacto. Independiente si vaya más rápido, 60 es como el resultado. Sí, tienen que equilibrarse para siempre dar lo mismo. A eso me refiero con la proporción inversa. Eso, y no solo pasa esto acá. Pasa en toda la inversa. No sé, yo creo que típico ejercicio que le hicieron, no sé, los pintores. Dos pintores se demoran un día en pintar una casa. ¿Cuántos días se van a demorar 4 pintores? Sí, vaya millar ahí nomás. La mitad, ¿cierto? Se van a demorar 12 horas, ya propongámosle 0,5 días. Y fíjense que da la multiplicación. Acá la multiplicación, 2 por 1 da 2. Y acá la multiplicación, ¿cuánto da? 4 por 0,5 sigue dando 2, y etcétera. Entonces las proporciones inversas mantienen constante. En este caso, ¿qué es lo constante? Los pintores por el día. En este caso lo constante es L. Esas son las proporciones inversas, chiquillos, y es lo que quería repasarles. Hagamos uno más y para la casita. O sea, a tomar 11. Ya. Dos esferas de masa M y 2M están conectadas mediante una varilla de largo L, rígida y de masa despreciable, y giran con una velocidad angular constante, omega. Si la esfera de masa M desaparece, ¿cuánto es la nueva velocidad angular del sistema? Entonces, fíjense que acá, si la mesa de masa M desaparece, nosotros estamos modificando la inercia. Igual, acá nos dicen que nadie aplica una fuerza, simplemente asumimos que desapareció del universo. ¿Ya? Entonces, acá decimos que el torque es 0, por lo tanto, L se conserva. ¿Sí? Y ahora tenemos que calcular la nueva velocidad angular del sistema. Entonces, acá vamos a calcular el momentum inicial y acá vamos a calcular el momentum final. Ya. Acá voy a poner la inercia y acá voy a poner la velocidad angular.
Y acá abajo va a estar el resultado. Entonces, en el primer caso, la inercia tiene que ser la suma. En este caso, la masa multiplicada por cuánto el radio de giro, L medios. ¿Ya? Igual, chiquillos, para no complicarme, voy a hacer esto. A esto le voy a poner X y a esto acá le voy a poner X, porque está dividida por la mitad. Ya, como para no andar poniendo L medios por allí, porque a nadie le gustan las fracciones. ¿Ya? Así que en este caso, tiene que ser M por X cuadrado. Esa es la inercia de la primera masa, más la inercia de la otra masa. 2M por X cuadrado. ¿Sí? Es decir, eso da, no sé si me creen, eso va a dar 3mx cuadrado. ¿Sí? Y nos dicen que giran a una velocidad omega. Por lo tanto, el momentum angular final va a ser la multiplicación. Es decir, va a ser 3m. Voy a poner el omega acá y al final voy a poner el x cuadrado, que es el radio de giro. ¿Qué es lo que pasó? Acá modificamos la inercia. Entonces acá la inercia ya no es 3mx cuadrado, porque se fue la masa m. Ahora, la única masa que está haciendo inercia es la masa 2m, por lo tanto, la inercia total va a ser 2mx cuadrado. Y la velocidad angular es desconocida. Pongámosle que vale un valor i, que no sabemos. Por lo tanto, el resultado final tiene que ser 2m i, que es el valor de la velocidad angular que no sabemos, multiplicado en este caso por x cuadrado. Entonces, como el momento angular se está conservando, estas dos magnitudes tienen que ser iguales. ¿Sí? Como son iguales, si se fijan, se me cancela m con m, x cuadrado con x cuadrado, y me queda, la ecuación me va quedando 3 omega tiene que ser igual a 2 por la nueva velocidad angular. Entonces la nueva velocidad angular tiene que ser 3 medios de omega. Y Dios santo, no está en la alternativa 3 medios de omega. ¿Ya? No está en fracción. Pero está el resultado que queremos. B, ¿cierto? 3 medios de 1,5. Así que está todo correcto. ¿Se entendió este ejercicio, chiquillos? ¿Alguien quedó con una duda en este ejercicio? Ya. Voy a cerrar todo entonces. Y les subo las cosas ahora en la noche. Ya todos los Power, Vania, únete al grupo. Y, ¿cómo se llama? Y nos vemos hasta el otro viernes. Porque el miércoles parten con el Christopher. Creo. El miércoles van a partir con el Christopher viendo agüita y esas cosas. Presión y cosas raras. Vale, profe, gracias. Chao. Que les vaya bien.